El premio en construcción de la industria, consistente en la postproducción de la película hasta la copia de 35 milímetros con subtítulos en inglés y la distribución en España, es para 7 cajas, de Juan Carlos Maneglia y Tama Cherbory, de Paraguay. Qué emoción ver este resumen, César. Cuando un paraguayo triunfa es como si fuera que todos los paraguayos estamos triunfando. Ojalá que esa misma solidaridad tengamos al revés, ¿verdad? En este caso nos sentimos parte del triunfo de este paraguayo que se llama Juan Carlos Maneglia. Asimismo, bueno, es lo que veíamos, parte del recorrido que fue dando entonces 7 cajas en las distintas premiaciones. Pero también, antes de hablar de 7 cajas, Juan Carlos, hay que hablar de otras producciones, de otros cortos que habíamos visto. Cortos y largos. ¿Verdad? Yo creo que 7 cajas, bueno, primero que es un resultado de un grupo grande, digamos, aparte de Tana Cherbory, aparte de Richard Careaga, Vicky Ramírez, yo, un equipo enorme de gente que viene trabajando hace años. Pero aparte nosotros somos resultado de muchísima gente que viene produciendo y que viene estrenando películas. Y entonces creo que todos empujamos el mismo carro, digamos. Y de esto que habló Osvaldo, de una ley, de un proyecto, veamos qué hay en el marco jurídico del Paraguay. ¿Qué nos cuenta Ana Sáez con respecto a la industria audiovisual? Invitados, compañeros, bueno, realmente un tema muy agradable que nos libra la imaginación, sobre todo la parte artística, como decía María Luisa. Si bien estuvimos revisando el marco jurídico y la legislación, debemos decir que en el caso de audiovisuales no tenemos hoy en Paraguay una ley específica sobre el arte audiovisual. Existen anteproyectos, vamos a decir así, que conversábamos fuera de cámara, de que nunca es el final y siempre hay puntos que retocar. Ahora bien, tenemos que entender que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 110, habla de los derechos de autor y propiedad intelectual. Todo autor, inventor o productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. ¿Qué tenemos a nivel de ley? Tenemos los derechos intelectuales, aquí compartimos con un experto sobre derechos intelectuales. Dentro de la rama de derechos intelectuales, donde el Estado entrega la exclusividad de la obra o invención que se crea, están los derechos de autor. Es una rama dentro de los derechos intelectuales y este derecho de autor es de alguna manera el conjunto de normas y principios que se regulan a través de esta ley para protección en beneficio de la persona que innovó o creó esta invención, ya sea artística, de libros o, ¿cómo que se dice?, o de películas, o en este caso de audiovisuales, ¿verdad?, como estábamos hablando. A continuación, en los siguientes bloques, estaré comentándoles un poco más sobre estos derechos de autor. Muchas gracias, Ana Sáez, hablándonos del marco jurídico. Y hablamos, Osvaldo, sobre este tema de los grupos audiovisuales. O sea, existen grupos, hace mucho tiempo que se viene hablando de una ley. ¿Es difícil el trabajo a nivel de los gremios audiovisuales en Paraguay como para lograr unificar criterios y apuntar a algo? Yo creo que lo que más juega en contra, no solamente del sector audiovisual, yo creo que del sector ciudadano entero, es la poca capacidad y experiencia que tiene de juntarse y tener un objetivo común, ¿verdad? Porque vas a poder ver en todo tipo de organización que casi todas caen en una especie de anacronismo y de lucha de poder, pero en el fondo no hay una
acción que uno pueda leer en la sociedad que diga, mira ese grupo cómo se mueve, ¿verdad? En nuestro caso, puedo hablar de la OPRAP y de los que estamos haciendo más, los que estamos más metidos en el cine, más que en la televisión. La gente de la televisión no se junta mucho, no tiene mucho tiempo, aparte los canales son todos un monopolio, te echan de un lugar y fuiste, entonces no se pueden luego agremiar ni agrupar, están prohibidos los sindicatos en los canales de televisión, por si la gente no sabe, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Sin embargo, yo, Juan, que eso somos medio freelance, no tenemos problema de decir las cosas, ¿verdad? Entonces, somos pocos los que no dependemos de un sistema para poder hablar y no someternos a ese sistema, ¿verdad? Porque en realidad lo que divide acá es la corrupción. Esa es la verdad, ¿verdad? La corrupción de los fondos, la corrupción de que en el Fondex son los diputados y senadores los que eligen los proyectos, al final, ¿entendés? Entonces, ¿cómo vamos a crear una ley de cine que se instale dentro del Estado, ¿verdad? ¿Para que lo manejen quién? Los que dan tierra por 11 millones de dólares. No, o sea, tenemos un problema grave de corrupción en Paraguay que nos perjudica como imagen también a la hora de hacer nuestras películas, porque somos vistos como países piratas. Entonces, desconfían de todo lo que hagamos, ¿verdad? Por más que nosotros no nos dediquemos a eso, ¿verdad? Y hablando de lo que sería el modelo de propiedad de derecho intelectual del copyright, ¿verdad? Porque también está el otro lado y el otro modelo de gestión donde hay una cantidad. Hace poco estrenamos una película del cosmonauta que 5.000 personas pusieron dinero para que se haga, que es otro modelo de gestión, ¿verdad? Que tiene sus reglas para poder ser distribuida y exhibida. El mundo se está abriendo de una manera gigantesca y Paraguay sigue viviendo en los años 50. Entonces, nuestro principal problema realmente es la corrupción y nuestra forma de pensar con respecto a eso, ¿verdad? Nosotros, para eso, para terminar, ¿qué decidimos hacer? Primero, juntarla a toda la industria en este congreso, que ya lo hicimos el año pasado, ¿verdad? Y bueno, lo hacemos por segunda vez y ahora ya con objetivos claros, ¿verdad? Ok, Jorge. César, Sí, no, como Juan Carlos me chuleó en la pregunta anterior. de la parte económica, ¿verdad? La parte económica, o sea, vimos ahí todo lo que ganó, Sí. premios, etcétera, cuarta. Pero eso no es premio en plata, vos sabés, eso al contrario. No importa. Nosotros en muchos festivales nosotros mismos bancamos nuestros pasajes, nuestra estadía. Ahí fue que decimos con Tana y con parte del equipo, bueno, vamos a ir donde nos inviten, porque de verdad, en los primeros viajes sumamos y era un montón de plata que gastábamos en cada No, viaje. Por eso, acepto sos Bueno, muy buen dribleador para esa. gracias. Y lo que quería preguntarte, ¿te volviste a ir al mercado 4 sin que te persigan para pedirte plata ahí? Me voy siempre al Mercado 4, o sea, 2 a 3 veces al mes sí o sí me voy y me encuentro con la misma gente, es más, hace 3 semanas hubo una función a las 11 de la mañana en uno de los cines y pasé con mi auto y entre 8 personas nos subimos del mercado y nos fuimos al cine porque querían ver la película de vuelta. O sea, siempre voy al mercado, es un lugar donde tenemos amigos en común, donde tenemos gente maravillosa con la que seguimos en contacto y que nos permiten, no sé, seguir creciendo, seguir comunicándonos. Me sigo yendo al mercado y de verdad es lindo sentir ese afecto de la gente. Y hablando de propiedad intelectual, justamente con Tana Shembori tomaron postura en cuanto a la propiedad intelectual y a las copias piratas que empezaron a circular a través de internet, a través de las cuentas de YouTube. Y quería consultarte, ¿cómo piensan manejar eso que a esta altura de la época digital, digamos que es ya incontrolable? Porque también generaron cierta crítica de gente que digamos, que discute que no se haya previsto, digamos, cierta distribución y circulación digital legal, digamos, que en un circuito que todavía no está aquí, digamos, mayormente circularizado. Entonces quería saber cuál era la postura y cómo se puede luchar o adaptarse a esta nueva generación digital. Como bien decís vos, incontrolable. Yo creo que una vez que está en las redes ya es absolutamente incontrolable. O sea, podemos hacer denuncias hasta cierto punto y bueno, y nos vamos hasta ahí, ¿verdad? Vos sabés que hay sitios donde ya incluso no tenés dónde hacer denuncias y donde eso va a seguir circulando y no se puede sostener ni atajar ni nada, ¿verdad?
Justamente lo que nos, como decía Tana, lo que más nos requería la gente de venta, que es Shoreline, que es una compañía americana, nos decía, o sea, la imagen, como decía también Osvaldo, que tiene Paraguay es la imagen de un país pirata. Entonces lo que más ellos tenían miedo es de que la película está en la red. ¿Por qué? Porque está en la red, entonces a un festival no le interesa más de que la película esté. Porque ya cualquier persona puede entrar a la red y ver la película. Y un festival quiere que la película sea original y de que sea única. Entonces, obviamente nos perjudica desde ese punto de vista. Pero igual, o sea, yo creo que es un vicio no solamente paraguayo, sino un vicio mundial. O sea, un vicio donde, por ejemplo, en Chicago estuvimos un grupo de personas y en México, por ejemplo, es inatajable y hablaban incluso de casos de películas de que antes que se estrene ya están en la web, ¿verdad? Sí. Y había un consiguen amigo... copias de muy buena calidad y es casi como irte a un videoclub. Exactamente. Por ejemplo, a $1. Y como me decía un amigo hace poquito, decía, si James Cameron no pudo parar con ¿cómo se llama? Con Titanic. Con Titanic. No, con su última película. Avatar. Con Avatar, ¿verdad? Esos Pucha, azules. él puede poner 20.000 tipos que estén todo el día en la web y que hagan una denuncia y invertir muchísima plata para poder frenar de alguna manera, pero no se puede, Hay imposible. algo nuevo que decís, Juan Carlos. O sea, yo creo que es la conciencia nomás, es ¿Cómo la les afecta a los conciencia. festivales, lo que estás diciendo? ¿Cómo les afecta a ustedes con el tema de los festivales? Pero hay una cosa con el cine. Mis hijos acceden a videos, Claro. hay tantos videoclubes y hay videos piratas y se bajan de internet, pero no hay nada como sentarse en una sala de cine, como comer los pororos y ver una película con el sonido que antes se llamaba Sound Round, no sé cómo se llama ahora, Dolby, todo ese Dolby System, y vivir esa película, vivir en una pantalla grande, esa es una experiencia única que se le da al telespectador que no le puede dar ningún home theater. Pero también está la sensación de sentirte victorioso, de no haber pagado nada y haber visto en internet, María Luisa. O sea, también está eso, ¿verdad? Claro, Pero yo creo que se boicotean a sí mismos de esa experiencia maravillosa de ver una película en una sala, como debe ser, de disfrutar el arte que han hecho estos paraguayos. No es cierto, María Luisa, pero César tiene razón, es de que hay mucha gente que no le importa eso. O sea, no le importa si ven un monitor así también. O sea, el tema es ver la película nomás, bajar y ver y que ya visto, ¿verdad? No importa, o sea, es ahí nomás también es importante también destacar no sé cómo llamarles exactamente, pero si uno se va a la NASA y opina libremente sobre por qué el transbordador necesita un mantenimiento de $8 millones o por qué no necesita. O sea, ¿cómo uno puede hablar nomás sin saber cuál fue el modelo que eligió para producir su película que costó $800.000? O sea, ¿cómo vos vas a saber lo que él hizo? O estoy hablando en general, ¿verdad? ¿Con quién se comprometió? ¿Cuál es su plan? ¿Llevar a mandar a los festivales? Si se va a internet, no se va a los festivales. Hay series que se están produciendo solamente para internet. Y te estoy hablando de millones de dólares, ¿verdad? Una que hace Netflix, ¿verdad? Con Kevin Spacey, donde él también es un coproductor, por ejemplo. O sea, se estaban abriendo un montón de alternativas. No es que hay una nomás. En el caso de Juanca, 7 Cajas, ellos eligieron un camino, ¿verdad? Y ese camino hay que tratar de respetar, ¿verdad? Y ellos van a cuidar el camino porque son compromisos que ellos asumen. Y yo no quiero que ellos les pase algo en sus compromisos como para que eso le corte la cadena. O sea, deberíamos estar todos preocupados para que no se le corte la cadena y tal vez mañana hacen una película solamente para internet. Está buenísimo también, ¿verdad? Pero hay que ser un poco también honesto y decir, hasta aquí yo sé. Porque no sabemos todo, menos todavía un país que no tiene industria. El cine existe desde los años de 1900, existe el cine, antes. Tiene 100 y algo de años de industria salvaje, ¿verdad? Que es donde se comen los ojos todos y nosotros recién salimos como un pollito a querer saber todo el mundo. No es así, ¿no? Bien. Hacemos una pausa entonces y luego seguimos con las preguntas de nuestros panelistas para los invitados de hoy, Osvaldo Ortiz Feynman y Juan Carlos Manegui. Ya volvemos.